Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación de nuestro proyecto de expresión y práctica artística en el contexto educativo y sociocultural. Para comenzar, mi compañera Gloria va a hablar sobre las evaluaciones de los indicadores verificables objetivamente. Buenos días, profesor, compañeros. Yo en específico les voy a hablar sobre el registro de asistencia y las pruebas informales. Voy a partir por el registro de asistencia. El registro de asistencia permite controlar la presencia de cualquier persona en el lugar donde se requiere. Es decir, se evalúa si la persona asiste o no a las actividades que se le están pidiendo para poder evaluar cualquier habilidad o destreza. Y se utiliza principalmente en escuelas, colegios, universidades y hasta en el sistema laboral. Por lo general, los registros de asistencia permiten medir capacidades actitudinales y nosotros, por ejemplo, Nacho, ¿podrías avanzar una diapo, por favor? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo del registro de asistencia y por lo general se rellenan estos datos, el área, el curso. Este es un registro de asistencia de un colegio, creo que es de un libro de clase, es como lo más común que podemos encontrar. Se anotan los nombres, el apellido en orden alfabético y la asistencia, si es que viene el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes. Y así se ve más o menos un registro de asistencia común en los colegios. ¿Puedes volver, por favor, Nacha? Ya, nosotros vamos a utilizar el registro de asistencia para medir la participación de los estudiantes en nuestros talleres, en las actividades de, de improvisación, en los ensayos de la obra, en la realización de las charlas y en todo eso. Y bueno, no solamente la de los estudiantes, sino también la de los profesores, si es que participan activamente con sus compañeros, o sea, con sus estudiantes. Y a nosotros nos interesa la participación activa, no solamente que la persona esté presente en la sala o en el comedor o donde nosotros realicemos la actividad, sino que esté participando activamente, que levanten la mano, que interactúen, que participen de la actividad en sí. Y para eso nosotros vamos a agregar una parte de observaciones al registro de asistencia para ver si no solamente está presente, sino que participa, que es lo importante, que es lo que nosotros buscamos. Fomentar la participación, que se motiven los chicos y que descubran, que descubran su talento oculto en el teatro y que puedan aprender, lograr los objetivos que nosotros nos planteamos como proyecto. Otro de los instrumentos que vamos a utilizar son las pruebas informales. Y el objetivo de las pruebas informales es permitir que los profesores o evaluadores en sí hagan un seguimiento del avance actual de los estudiantes o de la persona que se está evaluando con regularidad y de forma continua. Eh, por lo general, las pruebas informales sirven para medir las habilidades, las destrezas o si es que lograron o no ciertos objetivos planteados. Y el, lo beneficioso de las pruebas informales es que se hacen pensando en la persona que se va a evaluar. No son pruebas estandarizadas, no son las mismas para 1000 estudiantes o 1000 personas que se van a evaluar. No, no te miden un rango de, no sé, de 0 a 10, de 10 a 20, sino que la persona que está evaluando las realiza pensando en un grupo en específico o en una persona en específica con ciertas características, con ciertos gustos. No sé, por ejemplo, si es que hay niños que se van a evaluar, uno realiza la prueba informal pensando en esos niños. No sé, si ponerle un poco de color o de objetos más llamativos para lograr que se concentren. Es una herramienta súper útil eh, que, que si se utiliza de buena forma puede dar mucho, ¿cómo decirlo? Puede, puede ayudarnos mucho a
a medir realmente las capacidades del niño. Es una herramienta muy versátil, nos permite conocer en sí las habilidades del niño, porque uno no solamente va a medir lo que respondió en la prueba, sino que hay una observación detrás. Nosotros lo vemos a él cómo está desarrollando la actividad o desarrollando, en este caso, la prueba informal, y eso también se mide. La capacidad de atención, el tiempo en que realizó la prueba, es una herramienta súper útil y nosotros la vamos a utilizar para medir la comprensión de lectura. Uno de nuestros IVO es que el 70% de los participantes de nuestro taller tienen que mejorar la capacidad lectora. Eso nosotros pretendemos y esperamos con la realización de todas las actividades. Nosotros nos vamos a enfocar en el teatro, como ya se lo informamos el semestre pasado, y vamos a utilizar esa herramienta para mejorar la comprensión de lectura. Es una de las falencias yo creo que la mayoría de los estudiantes, ya sea de básica, media o universitario, por lo general no comprendemos bien lo que leemos, y el arte en sí, el teatro, es una herramienta muy útil para que los chicos adquieran esta capacidad y a la vez se diviertan. Y eso es lo importante, porque no van a estar sentados en el pupitre, en la sala, leyendo o escuchando o respondiendo preguntas. Ellos van a estar interactuando, van a estar creando, va a haber ruido, movimiento, y pretendemos que con eso se logre mejorar la capacidad de lectura y se entretengan en el proceso. A continuación, mi compañero D'Angelo les va a hablar sobre otros dos instrumentos de evaluación. Hola, buenos días, profesora y compañeros. Bueno, como decía mi compañera Gloria, nosotros lo enfocamos en el teatro como el semestre pasado y encontramos que existen muchas ramas. Por ende, la lista cotejo es una de las que vamos a usar en nuestro IVO, ya que queremos medir que el 90% de los estudiantes conozca al menos 2 ramas del teatro, o en este caso del arte. Entonces, por ello, nosotros escogimos la lista de cotejo para poder verificar eso. Ya podemos hacerlo, por ejemplo, al principio de una charla, nosotros consultarle qué ramas del teatro o del arte en general ustedes conocen, o a través, o mediante al final de todas las sesiones. Entonces nosotros escogimos una lista de cotejo. Creemos que una de las herramientas de evaluación que más se utiliza tanto en la pedagógica y que mide a grandes rasgos las comparaciones de los objetivos que se plantean, ya que los aprendizajes o las tareas que se quieren obtener en una lista de cotejo. Es un material también que es posible de registrar los objetivos que se esperan alcanzar como los que no. Para ello después ir haciendo como retroalimentaciones para que los niños puedan desenvolverse bien en las plataformas de lo que sea el arte en general. Ya como decía mi compañera anteriormente, que ellos quieren crear. Entonces por ello nosotros queremos elegir siempre en la forma de arte, donde es como una etapa que nos falta el desarrollo. Por ende también la lista de cotejo se hace a través de tablas o en enunciado o columnas, ya en las que cuentan con indicadores en las que se preestablecen una lista de cotejo. Si podríamos, con mi compañera Ignacia, colocar un ejemplo de lo que es una lista de cotejo para que puedan visualizarse. Por ejemplo, aquí tengo una lista de cotejo, en donde, claro, el llenado en este caso, por ejemplo, puede ser el docente, un observador que se pretende realizar, el área, por ejemplo, el área podemos ser aquí área de teatro, los propósitos, las competencias, y abajo está lo más importante, que van a ser los nombres y apellidos de los estudiantes, lo que nosotros queremos implementar en nuestro proyecto y con los criterios que se van a evaluar. En este caso, por ejemplo, aquí aparece el logrado, el no logrado, que en otras veces pueden ser un sí o un no también, o un ausente o un presente. Entonces esos criterios son los que se van a utilizar generalmente en la lista de cotejo, en la cual esto tiene, tiene 4 características principales, que es la primera es preestructurada, ya que los criterios de evaluación que se establecen en una lista de cotejo se realizan mediante una observación. Primero se enumeran las metas que se pretenden alcanzar para después registrar cuáles de estas metas efectivamente se han alcanzado y cuáles no. Luego tenemos una dicotómica,
¿Por qué dicotómica? Porque generalmente solo aceptan las opiniones de las que están ahí, por ejemplo, logrado, no logrado. O, como les decía anteriormente, puede ser ausente y presente o un sí, un no. Luego, nuestra lista de cotejos también está como una secuencia, que es como la tercera parte, ya que la lista de cotejos permiten registrar de manera secuenciada todas las tareas que se pretenden realizar. Y nosotros, como evaluadores, las llenamos y vemos las falencias o las aptitudes que pueden tener los estudiantes en este caso. Siempre, siempre logrando o queriendo que nosotros potenciar lo que ellos quieren hacer y que a la vez también se puedan divertir y sea totalmente novedoso. Luego tenemos la última característica que es la observacional. Esto quiere decir que depende de que la persona que evalúa ha mirado con respecto a las tareas que se evalúan, según se estructuren los indicadores que queremos evaluar, ¿ya? Entonces, la lista de cotejos, como digo anteriormente, es una herramienta que se utiliza mayoritariamente en la pedagogía y nosotros por eso quisimos implementarla dentro de nuestro proyecto. También tenemos como segunda parte una pauta de evaluación. Si mi compañero podría volver al anterior, al OIVO, porfa. Bueno, mientras tanto yo le puedo decir que la pauta de evaluación se diseña según los objetivos de la investigación. En este caso, nuestro objetivo de investigación, ahí está, muchas gracias. Nuestro objetivo de investigación son el arte. Entonces nosotros vamos a observar, aquí como dice, un 80% de los estudiantes logra adquirir habilidades escénicas. Como en este caso nosotros vamos a hacer un teatro, necesitamos observar si ellos pueden desempeñarse bien o cumplir las metas que nosotros queremos establecer en la parte del teatro. Por ende, las pautas de observaciones consisten en enunciado de variables. No siempre sean tan estructurados porque se va a ver cosas que no se pretenden hacer. Por ende, hay que estar atento a esos aspectos que no estén contemplados dentro de las pautas de observaciones. Y así nosotros poder ayudarlos o guiarlos para que puedan lograr los objetivos que se pretenden establecer. Eso por parte de la lista de cotejo y la pauta de observación. Ahora mi compañero Diego seguirá con otras más que nosotros pretendemos establecer dentro de nuestro proyecto. Bueno, para seguir, y ya hablando ya de los objetivos de nuestro proyecto, ¿cómo pretendemos evaluar nosotros nuestro proyecto? Encontramos que un instrumento de evaluación más completo que hay para evaluar los objetivos es la rúbrica. Bueno, en sí la rúbrica es un documento, un instrumento que describe la calidad de los objetivos a evaluar. Bueno, una de las características importantes de la rúbrica es que obviamente va a definir previamente los objetivos, los criterios a evaluar, y que los niveles de logro que tenga, a diferencia de otros instrumentos, están detallados específicamente. Es por eso que existen dos tipos de rúbricas. La rúbrica global, que ya define los niveles de logro esperados o pretendidos, pero de una manera ya más general, de una manera más holística. Y la analítica, donde ya define en precisión y de forma ya más significativa qué es lo que nosotros queremos o esperamos de la evaluación en los estudiantes. Es por eso que una de las características principales de la rúbrica es que hace partícipe a los estudiantes en el proceso de su propio aprendizaje. Porque previamente nosotros entregamos la rúbrica con lo que nosotros esperamos a los estudiantes, donde los estudiantes van a analizar qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que nosotros pretendemos con la actividad, que obviamente si van a adquirir o no, o que nosotros queramos adquirir también los objetivos. Es por eso que los beneficios también de la rúbrica es que es transparente, es objetiva, es coherente obviamente con lo que nosotros queremos. También sirve como una herramienta de autoevaluación, puesto que obviamente nosotros le vamos a entregar la rúbrica a los alumnos, donde ellos van a verificar
qué es lo que nosotros queremos hacer con la actividad, y obviamente ellos después van a analizar con nuestra propia evaluación en qué se equivocaron, qué es lo que les faltó y qué grado alcanzaron. Es por esto, por ejemplo, que dentro de la estructura ya en general de la rúbrica existen los objetivos previos, los criterios, los niveles de logro, que pueden ser, por ejemplo, excelente, bien, regular o mal, y ya si esto, obviamente, esta rúbrica es verificada, si sirve previamente o posteriormente. Vamos a ver un ejemplo ahora de una rúbrica en general. Bueno, aquí está, por ejemplo, con los criterios ya definidos. Por ejemplo, aquí dice que maneja con destreza las operaciones básicas del laboratorio, la instrumentación, comprende perfectamente los experimentos, conoce el material de trabajo en laboratorio. En pocas palabras, como les dije anteriormente, los niveles de logro están definidos concretamente en lo que nosotros pretendemos. Es por esto que para evaluar los objetivos quisimos escoger la rúbrica, porque encontramos que es muy flexible, es moldeable a lo que nosotros pretendemos, y ya hablando en general, es como lo fundamental, porque hace partícipe al estudiante, obviamente, en su proceso de aprendizaje. Para seguir con el ejemplo, dentro de las planificaciones, ya hablando, vamos a escoger principalmente la escala de apreciación. A grandes rasgos, la escala de apreciación consiste en una lista de indicadores que se pretende lograr. Bueno, es importante destacar que la escala de apreciación, previamente ya se tienen a elegir los objetivos. Pero la diferencia, por ejemplo, desde la rúbrica, la escala de apreciación, los niveles de logro no están definidos. En pocas palabras, es sí o no. Por ejemplo, bueno, dentro de todo, sí, esto quiere decir que la explicación es más detallada. Por ejemplo, si tenemos una escala de apreciación que pueden ser numérica o descriptiva. La numérica, esto quiere decir que los niveles de logro van a ser del 1 al 4, no más de 5 se recomienda, y en la escala descriptiva se divide en 3, que son de frecuencia, por ejemplo, siempre, casi siempre, nunca o casi nunca, de intensidad, que es de acuerdo, muy de acuerdo, perdón, de acuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo, y de calidad, excelente, buena, suficiente o insuficiente. Una de las características principales que, como dije anteriormente, es objetiva y define claramente qué es lo que nosotros queremos, si se logró o no se logró. Muy precisa. Y sirve como buen complemento para otras aplicaciones o instrumentos que ya son más generales y más globales. Un ejemplo de una escala de apreciación. Por ejemplo, claro, aquí ya definimos los aspectos a evaluar, que son por ejemplo, los aspectos generales. Se identifican las secciones del portafolio digital. Aquí están los niveles de logro, que es deficiente, regular, bueno o excelente. Bueno, en este caso la mayoría son buenos. Pero lo que quería llegar es que, para ya ejemplificar y ya plasmar, es que es preciso, se responde en el momento, y es significativo. Por eso que quisimos escoger participar de la escala de apreciación, el proceso de aprendizaje, en este caso ya de la planificación. Mi compañera va a continuar ahora. Para continuar, les voy a hablar sobre otras evaluaciones de las planificaciones. Tenemos como primera, como segunda, la escala de actitudes. Vamos a ocupar la escala de actitudes de tipo Likert. Bueno, la escala de actitudes consta de una lista de enunciados o frases para medir una actitud personal. Esta puede ser negativa, positiva o neutra. Y esta se puede encontrar en alguna situación o de acuerdo a las actitudes de una persona con otra persona.
El procedimiento para la elaboración de la escala de actitud, primero, es determinar las actitudes que queremos evaluar. Como segundo punto, tenemos que elaborar enunciados que indiquen actitudes en sentido positivo, negativo y neutro. Y luego también utilizar los criterios de tipo Likert. Los criterios de tipo Likert, yo creo que de más han escuchado hablar de ellos, ya que son los totalmente de acuerdo, perdón, totalmente en desacuerdo y también ni de acuerdo ni en desacuerdo. También hay algunos intermedios que es parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. Esos serían los enunciados de la escala de tipo Likert. Bueno, la escala de actitudes también nos ayuda a saber y también refleja ante qué personas o situaciones el alumno tiene una actitud desfavorable o favorable. Esto nos va a permitir identificar algunos aspectos que interfieran en las actividades que vamos a realizar o en los aprendizajes. Para ver un ejemplo, tenemos acá la escala de actitudes y, por ejemplo, acá sale como primera columna los números y luego los indicadores. Entre los indicadores tenemos, por ejemplo, comparto mis materiales con mis compañeros que no los tienen, y ahí podríamos ir viendo si es que lo hacen realmente, si es que no lo hacen, si es que lo hacen parcialmente, o así, como fui indicando anteriormente. Por ejemplo, otro indicador que tenemos es, ¿me molesta escuchar las opiniones de mis compañeros? ¿O me burlo de los compañeros cuando se equivocan? Entonces, al finalizar cada actividad, nosotros queremos ir incorporando una escala de actitudes para ver cómo ellos se van relacionando con sus mismos compañeros, con su entorno o con la situación que están viviendo. Para eso vamos a ocupar la escala de actitudes. Luego, tenemos la autoevaluación. Bueno, ¿cuándo vamos a ocupar la autoevaluación? La autoevaluación también se va a ocupar al finalizar cada una de las actividades. Y esta va a permitir que el alumno pueda juzgar sus propios logros respecto a las diversas tareas realizadas. Para esto, el sujeto debe identificar sus fortalezas, pero también las áreas que debe mejorar. Y para evaluar esto es necesario definir también los criterios que queremos evaluar, reunir evidencias de la actuación individual y también hacer juicios sobre los logros en los resultados. Vamos a ver un ejemplo también de autoevaluación. Por ejemplo, acá dice, lee los enunciados y marca con una palomita la opción con la que te identificas. Acá los mismos alumnos van a poder evaluar cómo se relacionaron respecto a la actividad, por ejemplo, si se sintieron a gusto, o por ejemplo, si colaboraron con sus compañeros, si aprendieron algo más, y etcétera. Una infinidad de indicadores también que se puedan poner a ver si es que ellos los han logrado o no. Bueno, la autoevaluación es un factor básico de la motivación. También permite al docente conocer cuál es la valoración que los alumnos hacen al aprendizaje y a la metodología utilizada por el docente. También ayuda a comprender el proceso realizado a lo largo de todas las actividades. Y también es un medio para que el alumno conozca y tome conciencia de su progreso individual. Lo que el alumno hace entonces en la autoevaluación es evaluarse a él mismo, y él mismo va identificando qué es lo que logró o qué le falta por lograr. Y acá abajo también podemos ver, en esta parte de aquí, que dice, me propongo mejorar en. Ahí los estudiantes ya se pueden dar cuenta, por ejemplo, yo no fui tan bueno por ejemplo, en colaborar con mis compañeros. Me voy a proponer mejorar en esto, y cómo lo voy a hacer. Y luego, lo ideal sería compartir la autoevaluación, y si no, simplemente que quede para el docente, y que el docente puede ver también cómo se han autoevaluado los participantes, o los alumnos en este caso, y pueda ir tomando acción en las cosas que no están muy bien, o las que tienen que mejorar. Bueno, y esta ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Bueno, más que nada, esperamos que haya quedado claro el por qué utilizamos los instrumentos de evaluación, nuestros objetivos, nuestra planificación y nuestro SIBO, que más que nada es eso, explicar el porqué del porqué. Muchas gracias por su atención.